En los últimos meses, México ha reforzado su política migratoria, introduciendo nuevas restricciones que afectan a migrantes de diversos países de América Latina, particularmente a venezolanos, ecuatorianos y peruanos. El gobierno mexicano ha decidido aplicar una medida que, aunque en principio parece ser una respuesta a la crisis migratoria en la región, está teniendo profundas implicaciones para aquellos que buscan llegar a México con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Ahora, para ingresar a México, todos los ciudadanos de Venezuela, Ecuador y Perú deben obtener una visa de turista. Esta medida ha sido tomada para reducir la cantidad de migrantes irregulares, especialmente aquellos que forman parte de las caravanas que se dirigen hacia el norte, buscando llegar a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración, INM, reporta que las entradas irregulares han disminuido, gracias a operativos que exigen documentos desde el primer momento y que, en muchos casos, han disuelto grupos completos de migrantes en su tránsito por el país. A partir de ahora, cualquier migrante que desee ingresar a México debe cumplir con requisitos estrictos para obtener una visa. El costo mínimo de esta visa es de $54, lo que representa una barrera adicional para aquellos que ya enfrentan grandes dificultades económicas. Para obtenerla, los solicitantes deben demostrar que tienen los medios económicos suficientes para cubrir su estadía, lo que generalmente significa presentar extractos bancarios que certifiquen la solvencia financiera. Este requisito tiene un doble propósito. Por un lado, busca evitar que los migrantes queden en situación de mendicidad, y por otro, se pretende prevenir que caigan en redes criminales. Sin embargo, muchos migrantes se sienten atrapados en un sistema que, lejos de ayudarles, los margina aún más. A menudo se les pide que presenten documentación adicional, como cartas de presentación de bancos o pruebas de ingresos, lo que resulta en un proceso largo y costoso. Para muchos de los migrantes venezolanos, peruanos y ecuatorianos, la medida ha resultado en un trato humillante. Muchos han denunciado que, al solicitar la visa, se sienten como si estuvieran siendo tratados como delincuentes o personas sospechosas. En lugar de ser recibidos con apertura, se les exige firmar compromisos que aseguran no involucrarse en actividades ilegales, no trabajar sin permiso y salir del país al vencer su visa. Si violan alguno de estos compromisos, se enfrentan a deportación inmediata y a multas elevadas. Nos están tratando como si fuéramos terroristas, comentó un migrante que había solicitado su visa. Nos piden documentos y pruebas que no tenemos, y si no cumplimos con todo, nos niegan la visa y nos dejan atrás, agregó. El nuevo requisito de visa también afecta a los migrantes peruanos y ecuatorianos, quienes han visto cómo sus sueños de mejorar su calidad de vida en México se desmoronan. Para los peruanos, la exigencia de la visa comenzó hace meses y ha generado largas colas en las embajadas y consulados mexicanos en Lima. Muchos de ellos se han encontrado con el rechazo de sus solicitudes, alegando que no cumplen con los requisitos económicos exigidos por el gobierno mexicano. Me rechazaron la visa y no lo puedo creer, dijo una mujer peruana. Me pidieron extractos bancarios que no tengo. Me dijeron que si no tenía ese dinero, no podía ingresar al país. Es como si estuviéramos siendo tratados como criminales, expresó. Para los ecuatorianos, el escenario es similar. Desde septiembre de 2021, México ha impuesto restricciones migratorias similares, y muchos ciudadanos de Ecuador se han visto obligados a esperar durante meses para obtener una respuesta de las autoridades mexicanas. Sin embargo, el resultado ha sido mayoritariamente negativo, con muchos migrantes ecuatorianos teniendo que regresar a su país sin poder cumplir su sueño de llegar a México. Los venezolanos, quienes representan uno de los grupos migrantes más numerosos en la región, también han visto cómo sus posibilidades de ingresar a México se reducen drásticamente. La situación es aún más compleja para ellos, ya que las autoridades mexicanas les exigen una visa de turista obligatoria, además de un escrutinio más exhaustivo que el de otros grupos. Los migrantes venezolanos
deben demostrar que tienen suficientes fondos para cubrir su estadía y, en muchos casos, deben presentar pruebas de que no tienen vínculos con el crimen organizado, algo que, según ellos, resulta en un proceso aún más humillante y complicado. Salimos de Venezuela buscando un futuro mejor, pero ahora México nos trata como si fuéramos delincuentes, comentó un migrante venezolano. Nos piden mucho dinero, pruebas de solvencia y, además, nos exigen que no tengamos antecedentes penales. Es como si estuviéramos siendo criminalizados solo por ser venezolanos, añadió. Las caravanas que partían de Tapachula, en el sur de México, han sido severamente afectadas por esta nueva política migratoria. La implementación de las visas obligatorias ha reducido considerablemente la cantidad de migrantes que se aventuran a cruzar México en busca de una vida mejor. Las caravanas, que en el pasado representaban un fenómeno visible de la migración irregular, ahora son más pequeñas y menos organizadas. En muchos casos, los migrantes que ya se encontraban en el país y que tenían la esperanza de regularizar su situación, han visto cómo sus trámites se demoran por meses sin una respuesta clara. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, está desbordada por la cantidad de solicitudes, y muchos migrantes no reciben información actualizada sobre el estado de sus trámites, lo que los deja atrapados en un limbo migratorio. La situación ha generado un descontento generalizado entre los migrantes, quienes, en su desesperación, han comenzado a organizar protestas. Desde Tapachula, en Chiapas, hasta Tijuana, en la frontera norte, los migrantes han bloqueado carreteras, exigido sus derechos y criticado abiertamente la política migratoria de México. Nos tratan como si fuéramos animales, nos rechazan y nos dejan en la frontera sin poder continuar. No pedimos mucho, solo la oportunidad de vivir en paz, comentó un migrante en una protesta reciente. Estas protestas también han desbordado las capacidades de las autoridades mexicanas, quienes se ven obligadas a aplicar medidas de control cada vez más estrictas para intentar sofocar las manifestaciones. Los bloqueos y las marchas se han intensificado, y los migrantes, en su mayoría, siguen reclamando documentos que les permitan regularizarse y encontrar un empleo digno en México. La nueva política migratoria de México también ha tenido repercusiones en su relación con Estados Unidos. El gobierno mexicano, al aplicar filtros más estrictos a los migrantes, parece estar alineándose con las políticas migratorias del presidente estadounidense, Joe Biden, quien también ha adoptado medidas más duras para frenar la migración hacia su país. Sin embargo, la decisión de imponer estas visas obligatorias no ha sido vista con buenos ojos por algunos sectores de la sociedad mexicana, que consideran que se están perdiendo los valores de solidaridad y apoyo que históricamente han caracterizado al país. México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta ahora a un dilema: equilibrar las presiones internas con las demandas externas, mientras se asegura de que la política migratoria no se convierta en un obstáculo más para los migrantes que solo buscan un futuro mejor. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, y grupos de derechos humanos están desempeñando un papel crucial al proporcionar asistencia a los migrantes. Sin embargo, estas organizaciones también se enfrentan a un panorama cada vez más difícil. La creciente cantidad de migrantes, junto con las nuevas políticas migratorias más estrictas, ha puesto en aprietos a las ONG, que intentan brindar ayuda a quienes lo necesitan. Muchos migrantes que buscan asilo en México han tenido que recurrir a estas organizaciones para obtener alimentos, atención médica y, sobre todo, asesoría legal. La falta de recursos de las ONG ha hecho que su trabajo se vuelva cada vez más complicado, y la creciente presión sobre ellas ha generado un cuello de botella en la atención a los migrantes. Esto es especialmente cierto en el sur de México, donde la cantidad de migrantes que buscan ayuda ha aumentado significativamente. Estas organizaciones también han estado a la vanguardia en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que enfrentan los migrantes. Las redadas, las detenciones arbitrarias y el trato humillante por parte de las autoridades mexicanas
son una realidad que muchas de estas organizaciones han documentado y denunciado a nivel internacional. Sin embargo, estas denuncias no siempre se traducen en acciones concretas para cambiar las políticas migratorias, lo que ha generado una creciente frustración entre los migrantes y las organizaciones que los apoyan. El futuro de los migrantes en México es incierto. Con las nuevas restricciones y la implementación de visas obligatorias para ciudadanos de Venezuela, Ecuador y Perú, el camino hacia una vida mejor en México se ha hecho más arduo. Las nuevas políticas migratorias están diseñadas para controlar el flujo de personas que cruzan las fronteras, pero también han puesto en riesgo la seguridad y el bienestar de aquellos que solo buscan un futuro mejor. La incertidumbre sigue siendo una constante para los migrantes, que se ven atrapados en un sistema migratorio que no les ofrece garantías. Aunque algunos logran pasar el filtro y obtener la visa, muchos se enfrentan a la difícil realidad de que sus oportunidades en México serán limitadas. Los trabajos informales, las condiciones de vida precarias y la constante amenaza de ser deportados siguen siendo una sombra que los persigue. Para los migrantes venezolanos, ecuatorianos y peruanos, la pregunta sigue siendo: ¿qué futuro les espera si México, un país que anteriormente fue visto como un refugio, ahora se cierra a ellos? La situación también ha aumentado la presión sobre los países vecinos, como Guatemala y Costa Rica, que se ven obligados a acoger a más migrantes, generando una cadena de tensiones y desafíos que se extiende por toda la región. Lo que está sucediendo en México no es solo una cuestión de políticas migratorias, es una cuestión de humanidad. Los migrantes que cruzan las fronteras mexicanas no son números ni estadísticas, son personas con historias, con sueños y con familias. La migración no es un fenómeno reciente ni aislado, es una realidad global que afecta a millones de personas. Y en este contexto, es fundamental que los países de América Latina encuentren una manera de cooperar y de abordar la migración con empatía, respeto y solidaridad. México, como país de tránsito y destino, tiene un papel clave en este proceso. La implementación de políticas migratorias más estrictas puede ser una respuesta a la presión interna y externa, pero también es una oportunidad para que el país revalore cómo trata a los migrantes. Al final, el verdadero desafío no está en controlar el flujo de personas, sino en garantizar que esos flujos sean gestionados de manera que respeten los derechos humanos y la dignidad de todos los involucrados. La implementación de estas nuevas medidas migratorias marca un cambio significativo en la política migratoria de México. Mientras algunos celebran el control más estricto sobre las fronteras y la reducción de migrantes irregulares, otros se preocupan por las consecuencias humanitarias de estas políticas. ¿Qué sucede con aquellos que no pueden cumplir con los requisitos económicos? ¿Cómo afecta esto a las familias que ya han atravesado miles de kilómetros en su búsqueda de una vida mejor? Lo cierto es que el futuro de la migración en México parece más incierto que nunca. Las decisiones tomadas hoy tendrán un impacto duradero en los miles de migrantes que, aun con todas las dificultades, siguen cruzando el país con la esperanza de encontrar una oportunidad en el norte. Sin embargo, esta nueva barrera de entrada podría ser la que termine por definir si los migrantes podrán o no alcanzar sus sueños. Lo que está sucediendo en México es solo una parte de una historia mucho más grande sobre la migración en América Latina. Cada medida tomada tiene un impacto directo en las vidas de los migrantes, quienes se ven forzados a adaptarse a las reglas cambiantes en un sistema que no siempre está preparado para atender sus necesidades. Si bien la política migratoria de México busca frenar las caravanas y controlar la entrada de migrantes, no se puede olvidar que, detrás de cada historia, hay una persona que está buscando lo mismo que cualquier otro ser humano: una vida mejor, dignidad y la oportunidad de contribuir a una sociedad que les brinde un futuro. Si este análisis sobre las nuevas políticas migratorias en México te ha parecido relevante y deseas conocer más sobre este tema y otros relacionados, suscríbete al canal para mantenerte informado.
Comparte este contenido con tus amigos para que más personas se sumen a esta importante conversación.